Agradecer a Diego primero por su valentía, porque ha dicho cosas que todos los venezolanos y todos los latinoamericanos sabemos, pero poca gente se atreve a decir. Por su lucidez y por su claridad, gracias Diego. Yo insistí en hacer un coloquio, que es una discusión, una charla, una puesta en consideración de la gente, de elementos de la realidad objetiva, bajo el título de Venezuela que se vayan todos. Y agradezco la generosidad del embajador Asga y del directorio de haber aceptado el título. Y para eso es importante saber de dónde se tienen que ir y quiénes son todos. Se tienen que ir del manejo arbitrario del poder, del manejo de un sistema criminal que bajo la presentación de dictadura en verdad encubre un sistema de crimen organizado, además dependiente, porque Venezuela es la principal colonia de Cuba. Es una cosa que a los venezolanos les cuesta decir. Se trata el tema como si esto fuera un tema venezolano, un tema nacional, un tema de expresión nativa, pero lo que ha pasado con Venezuela es que siendo todo lo que aquí se ha descrito, el país más importante, más desarrollado, más rico, más democrático, el que ha sostenido todas las democracias y ha recibido todos los exilios de las Américas, de América Latina, hoy día es la principal colonia y la plaza fundamental de la dictadura más antigua, que es Cuba. Ha sido reducida a una posición de subordinación, porque la han entregado, porque la han traicionado. O sea, ¿de dónde se tienen que ir? De Venezuela. ¿Y quiénes son todos? Es la segunda pregunta. Además de la dictadura, que no se tiene que ir, hay que irla, como bien se ha explicado aquí. Los que se tienen que ir son los falsos líderes, los impostores, la oposición funcional. Esa oposición funcional que milita en toda América Latina. Y para no hacer escarnio de vergüenza ajena en el tema venezolano, voy a hablar de Bolivia. Bolivia estuvo un paso más adelante que Venezuela, el 2019, que fue el año del optimismo en las Américas. Salió el dictador, pero nunca salió la dictadura. Llegó una presidenta y un gobierno que tenía que ser un gobierno de transición a la democracia, y en verdad fue un gobierno de continuidad. A diferencia de Venezuela, que hizo un gobierno legítimo, ellos tenían el poder real. Tenían el poder sobre todas las instituciones y estaban sentados en la casa de gobierno. Pero no hicieron dos cosas que hay que hacer con las dictaduras. No cesaron el sistema dictatorial, se quedaron con el estatuto de la dictadura que llaman Constitución del Estado Plurinacional y no aplicaron el Estado de Derecho y la ley a los criminales de la dictadura, preservando la impunidad. Permitieron que Evo Morales sea llevado en un avión del gobierno mexicano a México, Cuba y después a Argentina, desde donde conspiró, y dieron salvoconductos para mantener la impunidad de todos quienes habían oprimido a Bolivia con casi 14 años de dictadura. Resultado, en menos de un año, repitiendo un sistema de elecciones en dictadura, de dictadura electoralista. Esa dictadura que no se había ido repuso un dictador que hoy día navega con bandera de democracia porque dice que ganó una elección con más del 50% de votos, cuando en verdad repitió el fraude en base a un padrón electoral que tiene aproximadamente un 20 o 25% de fantasmas, con la manipulación del propio régimen y con la misma gente que ahí se había quedado. O sea que hay pecados peores que los venezolanos, solo que se notan menos. El tema es que en Venezuela tuvieron un gobierno legítimo que nunca fue gobierno, porque gobierno quiere decir gobernar, mandar, nunca se organizó un gabinete, porque a Guaidó, que lo obligaron a juramentarse, como se dijo aquí, lo castraron con una cuestión que la impusieron por ley,
que se llamó alegóricamente el Estatuto para la Transición a la Democracia en Venezuela, en el que determinaban que el camino a la democracia era primero establecer la salida del dictador, después de que salga el dictador un gobierno, y después la transición a la democracia, cuando era exactamente al revés, tenían que hacer gobierno para sacar al dictador. Nunca lo entendieron. Y el señor Guaidó nunca ejerció sus funciones ni de presidente, ni de comandante en jefe, ni de jefe de Estado, ninguna de las atribuciones que tenía. O sea, fue un gobierno de simulación sostenido más por el poder externo que el poder interno, que como Diego bien ha descrito, permitió que muchos individuos, que él ha mencionado con nombre y apellido, arreglen sus posiciones de libertad, de economía y hoy día gocen de la situación de seguir traficando con la política a costa de la libertad, la miseria y el oprobio del pueblo venezolano. O sea, cuando decimos que se vayan todos, son los falsos líderes, es la oposición funcional, que no es oposición, sino que es simulación para permitir que la dictadura siga navegando con bandera política en vez de ser identificada como una colonia del castrismo de la Cuba dictatorial y como un sistema de crimen organizado transnacional. ¿Por qué se instalan las dictaduras en países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, en su momento en el Ecuador con Correa? Y no se instalan las dictaduras cuando llegan las mismas amenazas en países como el Brasil. Lula estuvo 2 periodos, ahora ha vuelto, medio periodo poco más Rousseff en el Brasil. Estuvo los Kirchner 3 periodos y ahora han vuelto, pero Argentina sigue siendo democrática. Ahí pasaron gobiernos como el de Lugo en Paraguay, el de Mujica, largo gobierno en el Uruguay, pero se mantuvieron los países como democracias y no lograron el castrochavismo con los mismos conceptos, con la misma metodología, con el mismo dueño, Cuba. No lograron convertir esos países en dictadura. ¿Saben por qué? Porque la oposición cumplió su papel. Se instalan las dictaduras en América Latina en los lugares donde las oposiciones se venden, se corrompen. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con nombres y apellidos y con precios y con actos específicos establecidos en la historia. Y a eso acompaña una burguesía que también se entrega porque ama más el dinero que la patria. Los países en los que el empresariado, los países en los que hay burguesía nacional que defienden el concepto de lo nacional no han caído. Sí han caído los países en que falla esa ecuación de la política con los representantes de los sectores productivos. Y lamentablemente esos son los países que hoy día forman parte del consorcio que se conoce como socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que bajo liderazgo y propiedad de Cuba están integrados por Venezuela como su plataforma principal, Bolivia y Nicaragua, y que se expanden en países democráticos donde tienen gobiernos como los de Petro en Colombia, Lula en el Brasil, Fernández Kirchner en la Argentina o Boric en Chile, pero que son resistidos por una sociedad, por una institucionalidad y por una oposición que tiene racionalidad. Para terminar, volviendo al tema de Venezuela, yo creo que este análisis descarnado, cruel, que lo único que hace es, en la boca de una persona del prestigio del embajador Diego Arria, decir lo que otros no pueden o no quieren decir. Es un mensaje de esperanza, porque la resistencia civil en Venezuela está intacta. Hoy día en Venezuela hay más manifestaciones, hay más expresión de rechazo al régimen y a la oposición funcional que en cualquier otro momento. Hoy día hay una implosión de liderazgos, hay nuevos líderes que están todavía seguramente no adecuadamente identificados, y esta situación, el mensaje Diego Arria de hoy día,
nos recuerda que el primer paso para ganar, para cambiar, es reconocer la realidad. Y la realidad en Venezuela es que hay un grupo de traidores a la patria, que Diego los ha planteado con nombre y apellido, que harían bien en retirarse antes de que los retiren, que harían bien en optar por encubrir con el manto de la historia la vergüenza que les va a corresponder en el párrafo que les toque de la historia, antes de que el pueblo los junte con el régimen al que sirven, bajo esta gran frase que dice que se vayan todos.